Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión, recuerde que estamos estudiando durante este trimestre este tema que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Y para esta semana hemos comenzado a estudiar este tema también muy importante que se llama Vitalidad Espiritual. Y una vez más tenemos con nosotros a nuestra hermana Socorro, que está compartiendo con nosotros. Buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias también a la audiencia que nos escucha. Claro que sí. Así que ahora quiero que nos acompañe a ir a la palabra de Dios. Acompáñenos allá en su Biblia. Y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 6. Y ahí vamos a leer el verso número 4. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, así que entonces vamos a ir en oración con ese texto. Vamos a retirarnos aquí, si a usted es posible retirarse allá, acompáñenos. Pero ahora vamos a hacer la oración. Padre nuestro, que su morada está en las alturas de los cielos, le damos las gracias en esta mañana por la vida y la salud. Le pedimos ahorita, Señor, que vamos a abrir de su palabra, que usted nos ilumine con su Santo Espíritu. Bendiga a los oyentes, Señor, que nos escuchan, Padre, y también envíe sus santos ángeles para que nos acompañen. En el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Amén. Pues bien, vamos a continuar con esa lección para el día de hoy. Y en esta ocasión tenemos un título muy interesante. Es frutos de nuestra relación. Hay personas que tienen relaciones y tienen buenos frutos. Pero vamos a entender de qué nos habla ahora. Y nuestra primera pregunta dice así: ¿cómo podemos recibir la divina fortaleza de Cristo? Esto es, recordemos que Cristo era una persona que tenía una fortaleza muy fuerte. ¿Cómo podemos obtener esa misma? Pues por la palabra de Dios escrita, porque con el conocimiento podemos ver cómo Dios nos ama y cómo Él se relaciona con nosotros a través de su palabra, y nosotros por medio de la oración tenemos comunión con Él. Así es, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que nos acompañe a leer en la palabra de Dios el texto que está en el libro de Juan, capítulo 15, verso del 1 hasta el verso 4. Juan capítulo 15, verso del 1 hasta el verso 4, el cual nos dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y toda rama que lleva fruto, la limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿cómo podemos tener esa divina fortaleza? Recordemos que la Biblia nos hace la comparación con la vid y las ramas de la vid. Entonces, si separamos una rama de la vid, ¿qué pasa? Se muere, se seca. Muere. Y luego Jesús dice: vosotros no podéis llevar fruto si no permanecéis en la vid, que soy yo. Esto es, Jesús es la vid, y cuando nosotros permanecemos en Él, llevamos fruto. Muy bien. Entonces, el relacionamiento que hay entre estas dos, la rama y la vid, hace que llevemos fruto. Y recordemos una cosa importante: la rama obtiene su fuerza de la vid. La vid. Esto es de Cristo. Muy bien, pero no es todo. Vamos a entender lo que estas palabras nos quieren decir, y quiero que me acompañen a leer allí en el párrafo de la pluma inspirada que se encuentra en la Review Angera el 23 de febrero de 1897. Dice: todos los que se coloquen del lado del Señor como sarmientos de la vid verdadera recibirán alimento y serán estimulados por la vid a dar el mismo fruto. Estarán cooperando con Dios, de acuerdo a su capacidad, ejercitándose para la piedad al caminar en novedad de vida, que es el arrepentimiento diario hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces nosotros tenemos que alimentarnos diariamente de
De la vid. De la vid. Esto es de Cristo Jesús. De su palabra. De su palabra. Muy bien. Y vamos entonces a pasar a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dice de la siguiente manera. Al contemplar a Jesús en el santuario celestial, ¿en qué se convertirá nuestra experiencia y cómo involucra esto las relaciones de la iglesia? Entonces, la primera parte, contemplamos a Jesús en el santuario celestial. ¿Nuestra experiencia cambiará? ¿Será la misma? ¿Cómo será? No, será un servicio para Dios, porque cuando nosotros contemplamos en el santuario celestial, que es donde Jesús está ministrando y rogando por nosotros, entonces nosotros también daremos frutos, daremos servicio para Él, sirviéndole. Así es, cambiará nuestra experiencia, será totalmente distinta. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Bueno, la relación con la iglesia tiene que ser en unidad, porque si nosotros estamos unidos, se supone que el Señor Jesús ahí está con nosotros, porque dice que en la unidad, ¿verdad?, el Espíritu Santo trabaja. Entonces tenemos que entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Para ello quiero que me acompañen a leer en la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, verso 4 hasta el verso 6 y después el verso número 10. Muy bien, vamos a leer ahí lo que la palabra de Dios nos dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Muy bien, entonces Dios nos salvó, aunque habíamos cometido pecado. Sin embargo, nos dice que fuimos creados o hechos de nuevo para hacer buenas obras. Para andar en ellas. Entonces, cuando contemplamos a Jesús en el santuario celestial y somos salvados por Jesús, somos salvados para hacer buenas obras. Muy bien. Entonces, nuestra experiencia cambiará totalmente. Pero el texto no concluye allí. El texto va todavía más allá. Así que queremos que nos acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y ahí vamos a leer el verso 23 al verso 25. Muy bien. Vamos entonces a leer este texto. Sí, dice: mantengamos firmes la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces aquí lo tenemos. ¿Cambiará nuestra relación con la iglesia? Claro que sí. Cuando nosotros vemos, nos vamos a animar unos a otros a las buenas obras. Y no nos dejaremos de reunir. Y esto será más fuerte aún cuando el día está más cerca. Pero ¿qué quieren decir todas estas palabras que venimos hablando y que venimos leyendo en la palabra de Dios? ¿Qué quieren decir todas estas cosas? Pues vamos a investigar. Vamos a investigar en la pluma inspirada. Así que acompáñenos a leer el siguiente párrafo que está en el libro de la educación, página 68. Y nos dice así: en una vida de servicio a Cristo, la relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Esto es, ¿somos fieles a Jesús? Pues tengo mi deber para con la iglesia, tengo que hacer ¿qué? Servicio a Dios, dice ahí, que la relación entre la iglesia y nosotros, dice, debe de ser también en el amor, amarnos los unos a los otros, porque entonces ahí está la unidad. Ahora, una cosa muy importante. Hermanos. Una cosa muy importante. Si yo digo que amo a Jesús y luego entonces en la iglesia me dicen, hermano, ¿puede hacer esto? Yo digo, no puedo. Entonces no tengo una relación buena con la iglesia, ¿no? Pero si yo lo hago, entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo amor por Jesús y también tengo amor por su iglesia, y no haré las cosas para el hermano o para la iglesia, pero las haré ¿para quién?
Para Cristo. Para Cristo. Cuando no comprendemos esto, entonces no podemos ver a Jesús en el santuario, que nos salvó para buenas obras, ¿cierto? Sí. Vamos a ir entonces a profundizar un poco más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en la pluma inspirada, y esto es en la Review and Herald, el 23 de febrero de 1897. A pesar de nuestra diversidad de caracteres, somos llevados a la congregación a través de la profesión de nuestra fe. Cristo es la cabeza de la iglesia, y si aquellos cuyos nombres están en el registro de la iglesia no pertenecen a Jesús, la cabeza invisible son como el sarmiento sin fruto de la vid, y son quitados. Si alguien es realmente una rama fructífera, la manifestará dando fruto, dando evidencia de su absoluta lealtad a Cristo. Tendrá una conexión espiritual con Dios. La fe y el amor constituyen el oro del carácter y siempre estarán trabajando del lado del Señor para unir y armonizar los miembros del cuerpo de Cristo. Esto es muy claro, ¿cierto? Sí. Esto es, cuando estamos pegados a la vid, vamos a armonizar con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos esta parte, vamos nosotros entonces a hacer las cosas que debemos hacer por amor de Jesús en la iglesia, ¿no? Sí. Pero muchas veces esto trae diversidad de pensamientos, diversidad de opiniones, que destruye la unidad entre los hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Unidad con quién? Con nuestros hermanos. Puede que mi nombre esté en el libro de la iglesia, pero puede que no estoy unido a Jesús. Que es la cabeza. Y si no puedo seguir la cabeza, no voy a poder seguir las cosas en la iglesia tampoco. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? Sí. Es muy claro, ¿cierto? Pero hay más todavía, no es todo. Todavía tenemos más para poder entender cuál es el plan de Dios. Vayamos a leer este párrafo de la pluma inspirada, que está en la Review and Herald, el 23 de febrero de 1897. Y nos dice así: el nombre, la posición o la riqueza no pesarán ni un ápice en la balanza de Dios. Los hombres y las mujeres son admitidos en la iglesia sin honores, pero por muy pobres que sean, cualquiera que sea su rango, tribu o nacionalidad, todos deben ser recibidos de corazón en su confesión de fe, si tienen evidencia de que la gracia de Dios que trae la salvación ha obrado en el corazón. Esto es, no hay alguna posición que digamos, yo soy algo aquí, tienen que recibirme en la iglesia. No hay tal cosa. No. Muy bien. Tampoco hay que decir, ¿sabe qué? Que yo soy de tal lugar. Tienen que aceptar en la iglesia. Todos, si aceptan a Jesús como Salvador, pueden ser recibidos en la comunidad de la iglesia. Familia de Cristo. Muy bien. No hay ventajas. Muy bien, porque todos somos de uno solo. Esto es de Cristo, de Cristo Jesús. Pero hay más todavía. No es todo. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada y vamos a ver lo que está escrito allí. Esta fe en Cristo es demostrada mediante obras. Produce una transformación del carácter a través de la obra eficaz del Espíritu Santo de Dios. La contrición del alma marcará la experiencia de todo aquel que ha recibido la gracia de Cristo. Entonces, cuando leemos este párrafo, que es muy interesante, vemos que cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo acepté a Jesús, ahora tiene que ¿qué? Y participar en la gracia de Dios, de haber recibido la gracia de Dios, ya dijimos, a caminar con Dios. Caminar, pero tiene que demostrarlo en obras. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esto, queremos aquí, pero nunca hago eso. Esto es, la palabra de Dios nos enseña que vivir bajo la gracia, que tener los frutos, que mantenerse o tener la fuerza de Jesús en nosotros es actuar en esas cosas que nosotros venimos hablando y venimos aprendiendo. Sí. Y eso nos pondrá en comunión unos con otros, pero primeramente con Jesús. Con Jesús. Muy bien. Para poder obrar tenemos que andar con Él, ¿verdad? Ahora, muy importante que cuando nosotros entendemos esto, podemos saber si estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Puede que mi nombre está allí. Pero puede que no esté unido con Jesús. Sí. Muy bien. Así que por el día de hoy, este será nuestro estudio y recuerde que continuaremos estudiando, lo esperaremos el día de mañana. Pero ahora vamos a tener la oración.
Muy bien, vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos Amén. muy agradecidos porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprender esto para que podamos actuar según su voluntad. Amén. Quede con nosotros aquí. También bendiga a todas las personas que nos han visto y que nos han escuchado. Quiera darles de su buen espíritu para que podamos vivir en las cosas que hemos estudiado. Amén. Y podemos vivir bajo la gracia. Podemos estar obedeciendo a Jesús y poder ser también transformados a su imagen. Amén. Que al contemplar a Jesús en el santuario, nuestra vida puede ser transformada de tal forma que nuestro relacionamiento con su iglesia pueda mostrarse en obras que hemos de hacer por amor a Jesús. Amén. Guárdenos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pues bien, le esperamos el día de mañana. Recuerde que hemos de continuar nuestra lección. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros. Gracias a usted, hermano. Y gracias por los oyentes, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Muy bien, le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.